Bueno, hoy es viernes 22 de agosto del año 2025, Sí, 5 de la señor. tarde. Estamos con Juan Fernando Hoyos Sánchez. Edad, 41 años. ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Aurelio, yo soy ingeniero informático. Y bueno, digamos que esa es mi profesión y mi labor también, ¿no? Usted no sabe que yo también hago lo mismo. Sí, usted es ingeniero, creo que eléctrico, ¿no? Espere, le muestro algunas cositas. Vale. Eureka, inglés-español, términos de Ah, informática. súper bien, ok. ¿Le gusta la informática? Yo soy Aurelio, sí, yo manejo informática también. Guía Genial. práctica para manejar el Office. Aurelio, Súper bien, ok. Vale, buenísimo. guía práctica para manejar y reparar el computador. Ok, o sea que Aurelio, somos colegas entonces. sí. Electrónica fácil. Electrónica fácil, el Betamovie, el Betamax. Genial, genial, ok. ¿Y dónde estudiaste, Aurelio? Yo estudié en la Antioquia, Ah, estudié en el Pascual Bravo, estudié en Bolivariana. Soy una colcha de retazos. ok, Me echaron de la Bolivariana. ok. Bueno, ¿tu papá cómo llama? Mi papá se llama Jaime Hoyos. ¿Está vivo? Sí, ¿Tu mamá el da Lucía Sánchez. está viva? Sí, ¿Con quién vives en Río Negro? yo vivo en Río Negro con mi esposa y un perrito, ¿Tu esposa cómo llama? Juliana. ¿Cuánto llevas con Juliana más o menos? Llevamos 10 años en total, 8 de novios y 2 de casado. Pero en este momento estoy peleado con ella y estamos separados hace 3 meses. No hay que arreglar eso. ¿Y hoy qué está dispuesto a cambiar? Lo que tenga que cambiar, Cambiámoslo todo, ¿qué problema hay? ojalá, sería genial. No, le hacemos un debug a eso. Genial, genial, sería espectacular que pudiéramos hacer un reseteo completo de la memoria, del procesador, de todo. Todo, yo le pongo la memoria ROM nueva, Uf, porque la RAM sí es cambiante. así es, así es, genial. Entonces, no, yo estoy súper dispuesto todo, Aurelio, porque, pues, bueno, he tenido muchas dificultades. ¿Como cuáles? Bueno, yo llevo muchos años sufriendo temas de ansiedad y de depresión. Eh, Quitemos eso todo. ¿Perdón? Quitémosla toda. Uy, sí, sería genial. Ay, ¿por qué no? Sí, Si esto es un ordenador correcto, neurobiológico. correcto. Sí, si se puede cambiar la programación, ganaríamos del todo. Sí se puede, claro Ok. que se puede. Lo único que no se puede es lo que no se puede. Lo demás sí se Listo. puede. Si algo nos caracteriza a La los lógica, informáticos es la claro, claro, lógica. así es. Bueno, ¿qué más va a cambiar hoy? Bueno, entonces estos temas de ansiedad y depresión, te diría que yo los sufro desde niño. Eh, y bueno, eso me ha generado muchas tristezas, muchos años en tratamiento psiquiátrico, psicológico. Pues no le han servido para Sí, nada. definitivamente, Aureli, ¿por qué sabe que no me han servido para porque nada? estoy en la sombra, Está en estoy en la la sombra, sombra. así es, totalmente. Bueno, llevo muchos años también tomando medicamentos, eso me da mucha tristeza, tanto tiempo en medicamentos, entonces quiero explorar otras posibilidades porque tengo la leve impresión de que hay algo más que algo simplemente orgánico. Entonces, por lo siguiente, pues primero que todo, yo tengo una situación con el sueño, con el insomnio bastante difícil, entonces hace como 17 años sufro de insomnio.
Vea, hablemos de eso antes de seguir. Usted no es nutricionista, pero sí por lógica sabe que a boca llena no entra más comida. Sí. Que abra la boca, pero que la abre y sí, que trague lo que tiene en la boca, y uno no lo traga porque lo están obligando a comerse algo que no le gusta. Entonces ni traga ni abre la boca. Sí. Pues bien, yo pregunto, así como en boca ocupada no entra más comida, ¿en mente ocupada entra sueño? No entra sueño porque la mente está ocupada. Está pensando en el día, está pensando en el trabajo, está pensando en Juliana, pero en algo está pensando. Entonces, ¿cuándo va a entrar el sueño? ¿No así entra? así es. Entonces, yo me acuesto a dormir y no, eso es un calvario. Siempre, pues a mí no me falta el sueño, yo me duermo, pero siempre me despierto a las 3 de la mañana. No, ya somos dos. Si usted me autoriza, yo lo llamo hoy a las 3 de la mañana, si usted me autoriza. No, es en serio. Le pasa? Y acepten el reto. Okay. Y no solo lo va a llamar a las 3, lo va a llamar a las 4:30 de la mañana también. Okay. Si usted me autoriza. Claro. Entonces, ojo pues, que me autorizó a llamarlo. Entonces, Espere, debe estar tan intenso. Espere, que apenas voy a escribir, llamarlo de madrugada. Aurelio, usted también sufre insomnio. No, yo no sufro insomnio. Yo no le pongo ese título, yo no lo etiqueto. Okay. Ni tampoco lo llamo calvario. Ok, bueno, está bien. Yo lo tomo con tranquilidad. Vale. Y si usted mira en internet horas de sueño de grandes mentes, se va a dar de cuenta de que Newton, Einstein, Beethoven, Mozart, Chopin pasaban por lo mismo. Sí, yo he leído y sí, eso dice la literatura. Mi psiquiatra me dice lo mismo. Mi psiquiatra me dice que yo tengo algo que se llama doble excepcionalidad. Que es tener unas altas capacidades, pero al mismo tiempo también una enfermedad que genera pues como dificultades. No, la palabra enfermedad hay que quitarla porque esto es un computador y si uno etiqueta tengo enfermedad, él busca la manera de ponerle una enfermedad. Ok. Entonces, bueno. No, espere un momentico, sigamos hablando de eso. Deje de estar pensando que eso es un calvario. Simplemente entienda que está acostado, que tiene cobija, que tiene techo, cuando hay tantas personas en el mundo y más ahora en Israel, en Gaza, que no tienen ese privilegio. Eso sí es verdad. Y usted lo tiene. Correcto. Que se acostó bien comido, que al levantarse lo está esperando el desayuno, cuando hay tantas personas que no. Así es, sí, seguro. Y si piensa en esas otras cosas, menos piense se quedó dormido. Pero además, con plan B, digo, no voy a pensar en nada. Yo sé que la mente es como un colibrí, trata de pensar algo, pero no, me voy a proponer sacar ese pensamiento, no voy a pensar en nada, no voy a pensar en nada, nada. Cuando menos piense que dormido, se lo digo por experiencia propia. Pero muchas veces yo me apuesto y me digo, no, tengo tiempo, voy a dialogar conmigo mismo, me acuesto a filosofar conmigo mismo, a pensar. Y me ocurre que al levantarme a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, claro, tengo la solución a algo que tenía como problema y me vengo para el computador rápido, que no se me olvide. Y voy a ver si tengo escritos aquí para probarle, porque yo escribo cuando me levanto a esa hora, corro y escribo para cuando ya esté de mañana, que esté en el computador, hacerlo. Pero aquí sí encuentro papeles, porque yo voy anotando todo eso. Sí. No me acordaba que tenía que pedir una cita donde la otorrinolaringóloga. Y de madrugada, yo no he pedido la cita. Me levanté y como yo a esa hora no podía llamar, a poner un WhatsApp, entonces escribí.
y ya me dio la cita. Pero estoy organizando la información de todos los discos duros que tengo, porque tengo información de 30 años, grabaciones. Okay. Tengo miles de terapias grabadas. Solamente compartidas en internet tengo más de 6.000 compartidas. Que no puedo compartir porque no estoy autorizado, tengo muchísimas más. Entonces, se me estaban llenando esos discos y no necesito revisar esos discos, la información. Me vine de madrugada a preguntarle a la IA, porque yo ya hablo con la IA. Okay. IA, dime qué aplicación gratuita hay para buscar duplicados en los discos. Yo, Dupe Gurú. Me entré, la miré. ¡Qué maravilla! Pero maravilla. Estoy desocupando todos esos discos y organizando la información. Buenísimo. Así funciono yo. Yo me levanto de madrugada a prender el computador y a mirar algo, vuelvo y me acuesto y continúo el sueño. Okay. Pero es porque yo no me etiqueté insomnio, no me etiqueté, eso es un calvario. No me etiqueté. Y usted quite esas etiquetas también hoy. Bueno. Y más usted que es informático. Yo también escribo mucho, como sacando muchas cosas de adentro y a veces en el día y también en la noche cuando no duermo. Y ya he escrito cantidad de cuadernos que ver, mire, por acá. Cojo a escribir y a escribir y a escribir en las noches y en el día a ver si puedo dormir. Y empiezo a escribir y a escribir. Vea, por donde usted me busca son papeles, vea. Así soy yo. Y los tengo de todos los colores y formas, vea. Yo también, así soy yo, sí. Eso es normal, eso es natural. Este libro me demoré varios años escribiéndolo. Uy, pero qué libro tan bonito. Iba escribiendo hasta que lo terminé, ¿eh? Ok, wow. No tengo afán. Igual hice con este. Es que son muchos libros, ya son más de 40. Se ve que te apasiona escribir. Es que yo soy divulgador y entonces todo lo que sea divulgación, conferencias, charlas, qué bueno. Escritos, entonces comparto mucho en internet. Excelente, qué chévere. Y usted también lo puede hacer. Todo eso que usted filosofea mientras está despierto, escríbalo, compártalo. Ok. Listo, ¿qué más vas a mirar hoy? Bueno, quería comentarte con referencia al sueño, desde niño, por ejemplo, que no tenía, digamos, la mente tan contaminada de etiquetas y de cosas. Igual yo desde niño era de poco de dormir, nunca he sido de dormir mucho de todas maneras. Yo siempre, digamos, en las reuniones familiares, yo veía que mis primitos eso dormían como hasta las 9 y hasta las 10 y yo a las 5 ya tenía los ojos así, despiertos de par en par. Entonces yo decía, Dios mío, pero qué tan raro. Pero yo me levantaba muy bien, o sea, con toda la energía. Pero sí tuve varios episodios y es que yo fui sonámbulo cuando era niño. Entonces, más de una vez me levantaba, bajaba las escalas y hacía alguna cosa. ¿Qué hacía? A veces me levantaba a botar la ropa dormido. Entonces iba a botar la ropa dormido y al otro día no encontraba la ropa. Pues obvio, no me acordaba siquiera. Y hasta que me regañaba de pronto a mi mamá, vea usted por qué botó la ropa con el esfuerzo que se la compramos. Y yo, mami, yo no me acuerdo. Bueno, otro tema es que en el mismo sonambulismo yo como en 2 oportunidades salí de la casa. Y en las 2 oportunidades me hice lo mismo, y es que yo vivía en Envigado y me iba como a las 3 de la mañana, más o menos a esa hora, 2, 3 de la mañana, me iba en pijamado hasta el parque de Envigado. Y allá me sentaba y amanecía allá, y al otro día despertaba en pijamado. Y yo, ay, pero yo qué hago acá, qué cosa tan rara. Entonces me pasó eso de niño, que me iba en pijamado por el parque. También
hablaba mucho dormido, sostenía conversaciones dormido, inclusive con la empleada del servicio, y yo no me acuerdo, o sea, y me decía, hablamos media hora. Yo, media hora, pero ¿de qué? Es que yo no me acuerdo ni siquiera. ¿De qué? ¿Mm? Sí, porque es que eso lo hacía tu mente subconsciente, tu mente profunda. Seguro. Entonces, entonces me pasaban cosas en la noche que me parecían pues como curiosas. Eh, ya cuando fui creciendo un poco más, ya digamos que llegué a los 14 años, a la adolescencia, tuve como unas crisis de miedo, de pánico, eh, y me empezaron me empecé a sentir muy desregulado emocionalmente. eh, y ahí fue donde comenzó el tema de los procesos con el psiquiatra y con la medicación. Eh, ya entonces esos eventos del sueño empezaron a convertirse fue en pesadillas, en pesadillas. Entonces tenía pesadillas muy relacionadas con mi papá, que a mi papá lo están matando, pues cosas así. Eh, bueno, ya un poquito ya más mayor, ya como a los 24 años, yo me fui para Alemania a vivir un tiempo y a trabajar. eh, ¿A qué parte? a Karlsruhe, que está ahí en la frontera con Francia, en el estado de Baden-Württemberg. Ujú. Y me fui a trabajar allá, ya después de que estaba terminando la carrera. Y yo llegué a ese país y lo primero es que me sentí como si estuviera en la casa. Me sentí como que, uy, ya llegué. Y yo nunca había ido a Alemania. Eh, En esta vida no, 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 entonces pues no me sabemos. sentí completamente como, sí, como en la casa. Bueno, y llegué normal, bueno, empecé a trabajar. Y más o menos como a los 3 meses de estar en Alemania me empecé a enfermar. Empecé a bajar mucho de peso, hasta que bajé como 11 kilos de peso, que es demasiado. Y en la empresa me dijeron, ¿a usted qué es lo que le pasa? Usted está muy raro, ¿qué le pasa? Y yo tampoco sé, pero sí es verdad, yo no me siento bien. Y bueno, y entonces me dijo, no, váyase a descansar porque usted no se ve bien y le vamos a dar 15 días libres para que se repongan. Y yo, listo, bueno. Entonces yo me fui pues para la habitación donde vivía. Y sí, me sentía como muy mal emocionalmente. Y entonces me fui a caminar en la ciudad donde vivía y de pronto me empecé a sentir como si yo no hiciera parte de este mundo. Entonces me empecé a sentir como si el mundo fuera como en cámara lenta, como si fuera una película, y como que si yo observara el mundo, pero yo no hiciera parte de él. Entonces empecé a tener unas sensaciones muy extrañas. eh, mm, eso me desconcertó mucho, me angustió, me dio mucho miedo. Me volví para la habitación porque yo dije, ¿qué fue lo que me pasó tan raro? No entiendo. Me dio mucho susto, simplemente me devolví, me acosté, pero no. Y luego me levanté a la madrugada a las 3 de la mañana como en un estado como de angustia, de pánico y empecé a caminar por la ciudad. Y a caminar y a caminar y a caminar y a caminar para que se me bajara como la angustia. Y me sentía muy sensible, con la sensibilidad como alborotada, muy despierta. Eh, bueno, luego entonces regresé a la habitación, ese ya era otro día, y yo me empecé a sentir muy débil, me empecé a sentir muy débil y digamos que no me daban ganas de nada y me tiré en el piso de la habitación y ahí permanecí en el piso de la habitación como por 3 días aproximadamente. No comí, no hice nada, o sea, en 3 días no hice nada, no me levanté, no me dio hambre, nada, y entré como en un estado como de, yo no sé cómo llamarlo, de alucinación, no sé qué será, y empecé como, primero, no, lo primero que me pasó fue que sentí como si me hubiera salido del cuerpo,
y empecé a verme desde el techo de la habitación al piso. Y ahí sí que me asusté, yo ahí me morí, pues pucha, me morí. Ah, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el Sí, eso, pero problema? en ese momento yo me asusté. Entonces yo me Eso veía mismo. en el piso y me asusté y yo, Dios mío, me morí, pero ¿por qué? ¿Qué me pasó? Tengo que volver. Pues no era capaz. Entonces, yo me veía, pero impresionante y la sensibilidad la tenía, pero yo sentía y escuchaba todo, pero con una lucidez, pero me veía, no estaba dentro de mi cuerpo. Eso mismo le pasó a Jun, pero Jun se veía más arriba, Jun se veía allá arriba del universo. Ah, bueno, yo sí le tengo más miedo a las alturas. Yo nomás fui hasta el techo. Entonces, me veía desde el techo de la habitación y luego empecé a tener como unos sueños muy angustiosos, de donde me perseguían unos perros negros y me perseguían y me daba mucho miedo y yo corría y corría. Llegué como al borde de un precipicio, hasta ahí me acuerdo y luego mi mente se volvió a mi infancia, pero regresó a mi infancia, pero inclusive recuerdos que yo en este momento ya ni sería capaz de recordarlos, pero regresé a mi infancia y yo empecé a tomar conciencia como desde que tenía meses y empecé a recordar a mis padres y empecé a recordar toda mi infancia desde que nací, casi que desde que nací y empecé a perdonar todo lo que me pasaba. Perdoné a mis papás, papá te perdoné, a mamá te perdono, entiendo que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Entonces empecé como a perdonar toda mi vida hasta ese momento. Y ahí me demoré un montón de tiempo porque yo viví una cantidad de experiencias y fui perdonando y perdonando y perdonando y me demoré un montón. Luego después de que perdoné, visualicé la muerte de mi papá, empecé a recrear como la muerte de mi papá porque era algo que me daba mucho miedo. Entonces lo enterré, lo fui en el ataúd. Enterró a su papá, eso no se lo Sí, creo. sí, sí. Su papá se dejó enterrar. Usted no enterró a su papá, usted enterró el costal con huesos, usted enterró el cuerpo que usted imaginó de su papá, porque su Correcto, papá no se ha correcto, muerto todavía, pero fue el correcto. cuerpo, no fue a su papá. No le gusta a su papá ir a los cementerios en vida, baja que meta un hueco de esos en un Sí, cementerio sí. viejo. Entonces, como yo tenía tanto miedo a la falta de mi papá, yo como que recreé esa experiencia en mi mente como para enfrentarla y ya después me desperté y me desperté otro, o sea, yo me desperté. Ah, no, y espérate. Y yo sentía además Espérate, y es que yo para dónde me voy a ir. y yo en ese momento me sentía como si me estuviera muriendo, porque yo estaba recordando todos mis eventos traumáticos en la vida. Y me sentía como si me estuviera muriendo, de verdad. Y me daba mucho temor y yo pensé en serio, yo dije, no, me estoy muriendo, yo no sé, pero me estoy muriendo. Y de un momento a otro empecé a sentir como una lucecita, como un calorcito muy bonito, una lucecita muy tenue, pero muy linda. Empecé a sentir como una luz que me traía otra vez como de regreso, poquito a poco, una lucecita. Y empezaba y seguía perdonando más experiencias de mi vida y seguía perdonando y seguía perdonando y seguía perdonando. Ya estaba en la adolescencia y perdonaba esto, perdonaba lo otro. Y una lucecita me traía y me traía de regreso otra vez hasta que desperté. Y esa experiencia a mí me transformó de una manera impresionante. O sea, después de esa experiencia es como si yo hubiera botado un montón de miedos, no sé cómo decirlo, o sea, como unas cargas, Diga simplemente un montón eso, de basura emocional, basura pura emocional, está basura. bien. Entonces, después de esa experiencia, mi vida fue otra, por completo. Eh, entonces, eso quería comentarte, que yo tuve esa experiencia. Bueno, y usted en Alemania fue Sí. a Múnich. Ah, no, perdón, no, a Múnich no fui, Y no. cuando... Fui a Hamburgo, a Ah, Stuttgart, ah, fui a fuiste a Colonia, sí, a Colonia. Colonia sí fui. Entraste a la catedral, viste los mosaicos en el piso y viste De los supuestamente Reyes la tumba Magos. de los tres Reyes Imagínese que Magos. cuando fui no pude entrar a la catedral porque estaba en remodelación.
Ah, es que se mantienen limpiándola porque como esa ¿no? Y piedra porque se es una ensucia, se catedral que pone tiene como negra. 1000 años. Sí, Sí, muy vieja. Y en los pisos sí, son de esa sí. época. Y Hermoso, mucho mosaico en el ese país es piso. muy bonito. Así es. Entonces yo, no, Entonces te sí, no fui a perdiste a Múnich, fui Múnich. a, digamos que viajé pues ahí a alguna ciudad, a otras ciudades, porque en ese momento yo era estudiante, apenas estaba haciendo mi práctica profesional. Ah, bueno. Entonces, Oiga, hubiera podido esquiar en el río, en Múnich. Esquiar, esquiar no, tabla, ¿cómo llama? surfear, ok. Surfing, surfing. Surfear en Sí, el río en Múnich, en pleno y downtown, sí, en pleno centro de la ciudad. Y usted qué haciendo surfing en chévere. una tabla. Ese Múnich es muy bonito, sí. Yo estuve fue en Hamburgo, en Stuttgart y en Berlín como ciudades, pues, bueno, y en Frankfurt también. Berlín me gustó mucho, es una ciudad hermosísima, con toda esa historia de Hitler que la cuentan allá, pero es una ciudad nueva. Y estuve pues en otras ciudades pequeñitas de Alemania y ya como a los 7 meses sí hice un viaje en Europa, ya a otra ciudad, a otros países, que sí fui a Francia, fui a Italia, España, Grecia, fui a Austria, fui a Holanda. En qué? Estuviste en Austria, Sí, cerca de estuve en Austria, en Italia, Viena, cerca de de Trieste. Dresden. En Trieste, No, en Trieste, Italia en Italia. en Italia solo En estuve en la frontera. Roma. Sí, y Ah, bueno. Y caminaste en Roma por todo lo que es claro, es que las esa ciudad es ruinas. muy hermosa, esa ciudad es como un museo. Entonces me recorrí toda esa ciudad, también fui a Egipto y fui al Cairo. eh, Ah, no, sí, usted ha sí. caminado Y mucho. ahora, y bueno, y hace unos años, hace pocos años también hice otros viajes que de las empresas me han mandado por allá también, por fortuna. Bueno, y aquí regresando al tema del sueño, entonces, después de esa experiencia que tuve en Alemania, que como tan fuerte, los temas del sueño mío se empeoraron. Entonces, desde eso vengo con el insomnio, que hace 17 años que yo estuve. No, esa Bueno, desde palabrita hay eso que duermo menos. quitarla. Sí, duermo menos, pero lo importante es ser feliz, no, no está tanto en el sueño. Miremos personas que duermen mucho y dígame si son felices. Dígame si usted las ve No, energizadas, activas, las aperezadas, ve son con los muy más sueño, perezosos. a los Sí, dormilones, sí. los ve aperezados. Entonces, también te quería comentar que yo he tenido sueños premonitorios. Eh, He soñado varias muertes de algunas personas, eh, con mucha precisión. He tenido alguna sincronicidad en los sueños con familiares. Eh, a veces he soñado mucho situaciones antes de que me ocurran. Entonces, por ejemplo, he tenido últimamente unas muy malas experiencias laborales. eh, por ejemplo, antes de empezar mi penúltima experiencia, tuve un sueño muy, muy fuerte que me dio mucho miedo. Yo rara vez me acuerdo de los sueños y cuando me acuerdo me dicen algo interesante. Entonces, soñé por ahí que estaba en una selva corriendo, corriendo, y yo, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Corre y corre y corre. Y cuando miro para atrás, veía 2 leones persiguiéndome. Entonces, Vea, usted es más peligroso que los leones. Aurelio, en serio, sí. Si usted como informático no lo ha pensado, el animal más peligroso de toda la naturaleza, pero de sí, toda, toda, eso es el sí, ser humano. eso sí es cierto. Pero bueno, entonces ese sueño se me pareció mucho al trabajo que tuve después de ese sueño, en donde tuve muchas dificultades con 2 personas que eran como unos leones, gente con mucho poder, mucho dinero y que me aplastaron muy fuerte. Entonces, cosas así. He soñado con números y alguna vez yo no, la verdad yo no le creo mucho a mis sueños, pero porque pues yo digo, uno en los sueños debe de soñar mucha basura.
pero han pasado cosas, entonces alguna vez soñé con unos números, ya, bueno, me levanté, desayuné, llegué a la empresa, llegó la señora del aseo vendiendo unas boletas, yo, de qué bueno, colaborémosle a la señora. Me acordé de los números, dame este, y me lo gané, ¿cierto? Y me he ganado cosas así. Eh, entonces, en los sueños me han pasado cosas curiosas. Otro es que soy una persona como muy sensitiva, ¿no? Como muy sensitiva sensorialmente hablando, y a veces como que percibo como mucha información, como mucha cosa. Y, y eso a veces como que me perturba un poco. Eh, vale. Sí, estoy escribiendo. Sí, mira, es que me han pasado cosas raras, de verdad, y que yo intento más bien como olvidar porque es más el miedo que me da y me termino es como asustando, pero me han pasado cosas raras. Me han pasado cosas raras. Mira, yo cuando Quitemos ese estaba en miedo. Alemania yo me sentía muy solo, porque sí, pues yo estaba ya viviendo solo realmente, yo estaba muy jovencito, tenía como 24 años. Eh, y yo ya llevaba como 5 meses más o menos y me sentía solo porque donde yo estaba no se hablaba ni siquiera el inglés en la ciudad. No había con quién hablar español, nada, nada, nada. Yo era una ciudad no era una ciudad principal, entonces era muy, muy alemán realmente. Y se llegaba la fecha del cumpleaños y yo, ay, qué pereza estar ese día bien solo, bien, como mimado tal vez. Entonces, bueno, y yo dije, ese día no quiero estar solo. Oiga, ¿y cómo es la casualidad que ese mismo día me llama un profesor de la universidad y me dice, Juan Fernando, estoy aquí en Karlsruhe para que hablemos? El mismo día que yo pensé y soñé eso. Unas cosas curiosas. Eh, con mi hermanito, por ejemplo, mi hermanito se mete en negocios y no sé qué, y pucha, yo tengo yo siento que este man no le va a funcionar esto, pero yo no le voy a decir porque se pone bravo, no me para bolas tampoco. Entonces pero yo le digo, Andrés, ¿usted está seguro de que esa es la persona con quien usted va a hacer ese negocio? Ah, sí, sí, revise bien, tal cosa, preciso, lo roban. Entonces me han pasado muchas cosas así que me han generado como un poquito de miedo. De pronto en las empresas digo, y fue pucha, esta persona le siento unas energías tan malucas, tan pesadas, tan negativas y preciso, termina sucediendo algo bien maluco alrededor de esa persona. Entonces me han pasado cositas así desde que era niño, y sobre todo en las noches, yo siento que algo pasa en la noche que no logro saber qué es, que de pronto hace que duerma menos. Sí, sí. Eso. Y bueno, Que duerma menos, punto. sí, y bueno, y ya Esa palabra insomnio, bórrela. también hay, no voy a decir que la ansiedad venga por temas orgánicos, también han habido temas de entorno complejos. Vengo de una familia compleja, donde pues un padre tuvo dos hogares en paralelo. eh, entonces mi papá, pues realmente mi papá está vivo y toda la vida tuvo dos hogares en simultáneos hasta el día de hoy. Entonces eso pues generó mucho sufrimiento en mi madre. Y yo sí, y yo siento que yo absorbí mucho de ese sufrimiento de ella, porque yo soy una persona sensitiva y bueno, y recuerdo que mi mamá sufría mucho. Mi mamá nos pegaba mucho también, nos pegaba durísimo. En algún momento yo entendí que ese dolor como que yo no lo ocasioné, venía como de otro lugar. Entonces, no voy a decir que todo este tema de la depresión, ansiedad, pues es porque sí, no, realmente han habido temas de ambiente y familiares muy fuertes. Y bueno, entonces yo pues por eso estoy acá, porque quisiera, si usted me pudiera acompañar alrededor de la hipnosis, saber qué se puede explorar. Claro. A veces, A veces a desde veces has niño, sentido palpitaciones. eso es normal, sí, pero no, yo sí sufro de Eso es taquicardias y lentes, normal. sí. Normal.
Ah, bueno. No, pero sufro no, quite esa palabra sufro. Preocúpese cuando no sienta palpitar su corazón. Ay, güey, mamá, me morí y Vale, no me di vale, vale. cuenta. Y sí, preocúpese. Espere que le sigo preguntando. ¿Usted Se a me veces ha nubla la sentido vista, como que se sí. le nubla la vista? Es normal. Y ahora le voy a explicar que todo eso es normal. Y usted como informático me lo va a entender. Eh, Claro, por ¿Usted a veces ha supuesto. sentido cambios en la digestión? Claro, es normal. Mejor dicho, se lo voy a explicar de una vez. Ok, Y lo voy a hacer con un ejemplo. Imagínese que a mí me gusta caminar por la selva, por el bosque. Y me voy solo. Me llevo la mochila. Y en ese momento me voy comiendo un sándwich. Sándwich no es ok, inglés. Ese es el nombre, sándwich. Pero eso no es inglés. Lo de emparedado es una traducción que le hicieron ahí acomodada. Bueno, me voy comiendo un sándwich. Tranquilo, voy por esos senderos. Relajado, mirando hacia adelante. Y acabo de ver un oso agazapado por ahí detrás de un árbol. Reacción de respuesta instintiva natural al oso. Natural. 1. Suspendo la digestión. El sándwich puede esperar, el oso no. Entonces, alteración en la digestión. 2. Palpitaciones. El corazón empieza a palpitar más sangre porque el cerebro lo exige para tomar la decisión si enfrento o huyo. Necesito más sangre. Como necesito más sangre, que le empieza a dar el corazón, ta, 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 los pulmones necesitan bombear más sangre para oxigenar. Bombear más oxígeno para oxigenar la sangre, los pulmones. Como los pulmones están trabajando a fuelle completo y la cavidad torácica es cerrada, ah, ok. entonces siento presión en el pecho. Pero es completamente Así natural. es. Y Es la respuesta al oso. Se me nubla la vista. Espere que no he terminado. Usted está muy intenso. Se me nubla la vista. ¿Por qué? Cuando yo iba tranquilo, mi vista era frontal. Pero como es posible que la osa y los ositos estén por aquí a los lados, en el camino, entonces mermo visión frontal, pero aumento lateral. Entonces tengo cambios en la visión. ¿Qué más? Me flaquean las piernas. Como es posible que el cerebro dé la orden de escapar, correr, todo atleta cuando va a correr necesita hacer calentamiento, flexiones o trotar un poquito. Entonces me flaquean las piernas porque los músculos están soltando para estar listos para correr. Algunas personas sienten sudor frío porque como el cerebro proyecta todo eso de correr y el correr genera calor y el calor necesita transpiración, sudor frío. Todo eso que usted estaba sintiendo es respuesta natural al oso. Aurelio, pues yo en mi vida nunca he visto un oso. No, yo puse el oso para el ejemplo, pero el oso puede estar representado por el papá, que llega borracho, que llega poniendo problemas, puede estar representado por el patrón en la empresa, puede estar representado por temor al futuro, ¿qué voy a hacer? En fin, todos esos son osos que ahora con la hipnosis encontramos. Y una vez encontrados los osos, mira, con esos temas de desaparecen la los síntomas. taquicardia me daban mucho desde niño, pero mucha taquicardia. Me daban hasta 2 y 3 veces en el día. Y fue tanta la angustia con ese tema que entonces fui donde el cardiólogo. Eso me hicieron
electrocardiograma, me hicieron Holter, me hicieron pruebas de esfuerzo y me las han repetido y me las han vuelto a hacer y siempre me dicen, usted está perfecto, su corazón está mejor que el mío. Pero entonces Eso es. ¿Qué le van a exacto, pero encontrar? entonces ¿qué pasa? Yo ¿Qué todo le el van a tiempo estoy viendo un encontrar? peligro que no logro identificar, o bueno, en parte yo creo que sí identificarlo, pero todo el tiempo me siento en situación de peligro. Y eso me ha llevado a ser muy temeroso, muy miedoso. Eso. O sea, Sí, todo el sí. tiempo el oso estaba al frente. Ahora encontramos con la hipnosis cuál es el oso. Todo el tiempo me siento en situación de peligro. Sí, Tú dices que tu mi mamá mamá era muy nos pegaba durísimo, castigadora. Ahí durísimo. tenemos otro oso. ¿Quiere que sí? Ahí Sí, está. yo me ¿Qué, acuerdo, qué mira, más oso yo quiere, llegaba del quiere que sea? colegio y lo primero que hacía era que salía disparado a meterme debajo de la cama, porque yo dije, la pela va a ser tremenda, entonces siempre me metía debajo de la cama. Eh, sí, y cuando alcanzaba, porque Ah, otras veces no alcanzaba a meterme bajo de la cama. Bueno, una de tantas peleas, perdón, una de tantos castigos, una vez mi mamá me pegó tan duro y yo dije, ya no, no hay nada para hacer, o sea, ya me cogió el oso, como dice usted. Eh, ya, entonces yo me quedé ahí y como que relajé mi cuerpo y simplemente me concentré como en verla a los ojos. Y yo le dije, mami, yo ya sentí que mi mamá tenía un dolor profundo, impresionante, una tristeza. Y yo le dije, mami, tranquila, que yo le presto mi cuerpo para que se desquite. Y mi mamá quedó así como, yo tenía como 8 años que le dije eso. Y sí, entonces mi mamá quedó así como un niño. asustada. Pero ahí desde ese momento yo entendí que mi mamá sufría mucho por algo que yo no sabía en ese momento qué era y que ella se desquitaba con nosotros. Sí, el Sí, sufrimiento de tu correcto. mamá se llama, o se llamaba también, Jaime. James. Si quieres lo digo en inglés, Sí, sí, Jimmy. sí. Wie heißen Sie en alemán. Jaime, porque no le sé Así, la muy traducción. bien, muy Al bien. Wie heißen Sie de Así es, Jaime. entonces bueno, eso, y yo, lo que pasa es que yo he sido sensible un poco y todo eso, y tocarme una mamá tan fuerte, pues ha sido complicado, porque de los tres hermanos, yo soy como el más chiflado, por así decirlo, el más jodido con estas vainas, porque mis otros hermanos, pues también los aporreó, por supuesto, y todo, pero yo los veo como más normales. En cambio, yo sí siento que estoy más aporreado, que todo ahora tratamiento con el uno, con el otro, que medicamentos, porque eh, Ningún medicamento le va a sanar sí, eso. exacto, Los exacto. medicamentos no Entonces, por saben de eso estoy emociones. acá, Aurelio. Ninguno. Vamos a retirar toda esa basura emocional. Yo tuve ¿Quién un se ha tío muerto que te haya querido? por parte de mi mamá que al parecer me quería mucho, y te digo al parecer porque hace demasiados años que él murió. Eh, Elkin, ¿Cómo se llama? él me cargó en los brazos un día y Listo, me dijo Elkin. ¿Quién? que lo quería mucho, que me quería mucho y que siempre me asegurara de quererlo bastante. Yo, claro, tío, y al otro día lo mataron. Se murió mi madrina, que mi madrina Listo, fue ahora como mi hablamos con él. abuelita, ¿Quién porque más se mi murió? abuela realmente no, era un poco fría. Mi abuelita, mi madrina se llamaba Adelfa. ¿Cómo se llama? Era maravillosa. Mi madrina me hizo mi infancia lo más feliz posible, era hermosa. Listo. Ya con eso tenemos. Sí, yo cuando Bueno, tenía 14 algo años más. Rabias, me daban como unas enojos. desregulaciones emocionales, me dieron unos ataques de pánico y de rabia, a tal punto que estuve hospitalizado como 8 días en la Clínica Las Américas. No tanto, en la actualidad lo que hay Pero en la son pura actualidad todavía depresión y tiene rabias, tristeza. enojos.
y cuando tenía 14 años sí me daban unos ataques de rabia muy No, quitemos fuertes y todo me eso. agarraba a pelear con la cama porque más buena persona. Ay, eso que también yo cuando tenía pues 14 no más, me dio apendicitis y yo estuve en la clínica Soma varios días por el apéndice. Ok, Y eso no quiere decir que ahora tenga problemas de apéndice, aunque haya estado en la clínica. ok, Igual usted. vale. Usted estuvo en la clínica, pues no quiere decir que ya tenga eso. Ok, Ay, ok, si me dice que no vale, yo le busco que me valga de todos vale, modos. vale. Acuerde que también soy informático. Bueno, entonces cierra los ojos que hace un ensayo. Yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Bueno, ¿y dónde estudiaste? Sí, bueno, universidad, sí. Ah, lo mejor. Sí, después hice una especialización en matemáticas aplicadas. Excelente. Esa sí la hice en Bogotá. Después hice otra especialización en sistemas de información. Esa sí la hice en EAFIT e hice una maestría en ingeniería también en EAFIT. Muy buenas, sí, muy buenas. Excelentes. La Escuela de Ingenieros y AFID, Vale. excelentes. No, no necesitamos una cama. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a empezar. ¿Para qué? Si usted va a dormir, duerma, yo le espero. Pero eso sí, Bueno, bueno. no se duerma mucho. Yo espero aquí mientras Ah, tanto bueno. tomando café a que despierte. ¿No? ¿Usted acaso va a dormir? Cierra los ojos, que vamos a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración. Abrió los ojos, ya lo pillé. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Cuando eras niño o grande, triste o miedo, tu mamá o tu papá. 1, 2, recuérdalo si era de día o de noche, si eras niño o grande. 3, Adelfa o el tío Elkin. 4, si era de día o era de noche. Miedo o triste. Si estabas solo o con alguien. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, Me 3, acuerdo de muchas 4, cosas, 5. como por ejemplo, una vez que fui a pasear con mis padres, ¿no? Que estábamos muy contentos y yo estaba muy contento porque disfrutaba mucho de estar con mis dos papás. Era, era,
íbamos momento, en el carro en de mi ese momento, papá ¿dónde están para paseando? La Pintada. Sí, era de día. Vamos en el carro para La Pintada. Entonces, recuerdo que mi papá tenía un Es de campero día. azul, Mitsubishi, íbamos por Sabaneta. Yo estaba muy feliz porque para mí compartir con mi papá era una cosa espectacular. Entonces siente esa felicidad. Y mientras estás compartiendo ese momento tan bonito ahí en el Mitsubishi, ve profundo a otro momento en tu vida, a otro recuerdo, y me lo dices. Uno, profundo. Dos, tres, Recuerdo cuatro, que en alguna cinco. de esas salidas con mis papás, mi papá me cargó a mí porque me había quedado dormido en el carro, entonces me bajó del carro cargado, me llevó a mi cama en el cuarto de noche para yo dormir, pero y ya él se fue porque él nunca vivió con nosotros. Muy bien. Entonces disfruta la cama, disfruta ese dormir. Descansa profundamente, profundamente descansa. Y mientras duermes allí, ve profundo a otro momento en tu vida. Uno, profundo. Dos, otro momento. Tres, Recuerdo que cuatro, cinco. otro día cualquiera, él llegó en la mañana, yo estaba en mi habitación viendo muñequitos, estaba yo muy niño, y él se sentó a ver muñequitos conmigo. Entonces, pues yo me sentía muy contento, me sentía muy bien con mi papá. Entonces, mientras sientes esa sensación de placer, mientras sientes esa paz allí con tu papá, ve profundo a otro momento en los recuerdos. Uno, profundo. Otro momento. Dos, profundo. Tres, cuatro, Eh, cinco. yo recuerdo que de niño le tenía mucho miedo a la noche. Eh, em, y, y de pronto me preguntaba por qué mi papá no podía estar con nosotros. Em, bueno, también, no, empecé como a desarrollar mucho miedo a la noche, entonces me empezó a dar temor la cama por debajo, pensaba que se me iba a aparecer algo, pero te estoy hablando cuando era muy niño. Mm, la noche se me volvió como un estado de abandono, como ya no estaban mis padres, ni mi mamá, ni mi papá, pero sobre todo mi papá, porque yo lo quiero mucho. Eh, y yo veía, al frente había una repisa con una luz tenue que entraba por la ventana, formaba con esa luz tenue una sombra en la repisa y la sombra se me parecía como a la cara de un demonio. O sea, me daba mucho miedo. ¿Alguna vez has visto un demonio que puedes Sí, comparar la cuando cara? yo veía Porque si mucha uno no ha visto televisión, nunca un entonces demonio, veía ¿cómo va a películas de comparar la terror y cara los con un comparaba demonio? con eso. Ah, pero con las películas de terror, en ningún momento con demonios, porque demonio como tal no has Vale. visto ninguno. Lo que has visto es la imaginación de un artista que hizo la película.
Es como Dante Alighieri cuando se imaginó la Divina Comedia. Como los chinos que se imaginan dragones que En todo botan caso, yo candela veía por una la figura boca. que me daba miedo. Pues vamos a suponer que esa figura es el mismísimo Lucifer, Satanás, Belcebú, el diablo, vamos a suponer. Y vamos a suponer que yo estoy ahí en el cuarto. Y voy a retar al mismísimo Lucifer. Yo, Aurelio, natural de Medellín, te reto, si es que tienes tanto poder, a que me saques los dientes, me tuerzas la boca, me tires al piso, me quemes con lenguas de fuego, me pegues el COVID-58, si es que tienes poder. Y te voy a retar a ti con todas las brujas, duendes, demonios, toda la que rale completo. Pero eso sí, Lucifer, Satanás, diablo, cantidad de nombres que te ha puesto la humanidad para introducir miedo a los niños. Te estoy retando con todos tus nombres, pero no tengo todo el tiempo del mundo para esperar, porque yo quiero dormir y quiero aprovechar la noche. 1. Voy a llegar hasta 5. Si al llegar a 5 no me has hecho nada, se me va para la luz, pero rapidito, con todos sus demonios y brujas. 2. Sigue pasando el tiempo. No tengo nada contra lo negro, pero usted que fue secretario privado de Dios en el paraíso, que tenía internet 5G cuando ni siquiera lo habían inventado, que se le reveló al patrón, se vio al vestido con los colores del arco iris, bien bonito, que la gente diga, wow, Lucifer, qué gusto el que tiene para vestirse. No, negro, es que para asustar a los niños en las noches. Tan grande y tan viejo, debiera darle pena. 3. Sigue pasando el tiempo. A ver, esos cuernos, ¿para qué? Esa cola. Para asustar, para meter miedo. Sí, porque no le sirven para nada más. Asustar. 4. Sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, Satán, Diablo, Belcebú, Maligno, 666, la bestia, la mano peluda que sale a la cama, te estoy retando. Y no voy a esperar más. Se está acabando el tiempo. 5. Terminó. Se me vaya para la luz, pero rapidito con todos. Deja de molestar o de meter miedo a este jovencito que está allí. A Juan. Ya, terminó. Entonces duerme tranquilo. Deja la sombrita ahí tranquila, que hasta ahora nadie ha sido atormentado por una sombra. Vea, una luciérnaga en el campo. Estaba esa oscuridad espesa, tanto que el artista, el poeta, dijo que estaba tan espesa que la oscuridad se podía cortar en rebanadas. Y una luciérnaga, un cuyo que no sabía nada de poesía, salió volando por ahí por los matorrales a plena oscuridad y encendió la barriguita. Cuando la luciérnaga encendió la barriguita, apagó la oscuridad. Imagínense, un simple cocuyo apagó la oscuridad con una barriguita. Entonces duerme tranquilo, que tú también tienes barriguita. Duerme en paz. Y ahora ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Un momento de miedo, enojo o tristeza. 1. Otro momento en tu vida con miedo, enojo o triste. 2. O un momento con la madrina Delfa, o el abuelo Elkin, o el tío Elkin. 3. 4. 5. Bueno, me daba mucho temor cuando de pronto no me iba bien en el colegio, en alguna tarea, en alguna actividad, porque mi mamá me pegaba muy fuerte. Ah, sí. Hay que perdonarla. Hay que perdonarla, porque si no, ella le hubiera pegado pero fuertísimo a Albert Einstein. ¿Por qué mi mamá pegarle a Albert Einstein? Porque Albert Einstein lo echaron del colegio. Echado.
nada menos que al genio de la física atómica, Albert Einstein. Pues que se esconda Isaac Newton, porque cuando tu mamá lo vea lo agarra a golpes. ¿Y por qué? Porque a Isaac Newton también lo echaron del colegio. Que se esconda Hans Christian Andersen, noruego, autor de cuentos El patito feo y la sirenita. Aurelio, ¿y por qué se tiene que esconder? Si tu mamá lo ve, lo agarra a golpes, porque a Hans Christian Andersen también lo echaron del colegio. Y también me tengo que esconder yo, porque a mí también me echaron de la bolivariana. Yo también perdía materias. Mejor dicho, su mamá va a ser el tormento de todos nosotros. De todos los que hemos pasado por eso, que hemos sido muchos. Entonces la perdonamos. Por estar atormentando a Juan Fernando. Y a mí también, porque a mí también me hizo dar susto. La perdonamos. Porque en la Edad Media, a una mamá que hacía eso con un niño, hacían una fogata en la manga, invitaban a todos los vecinos y la quemaban viva, en la Edad Media. Pero ya no estamos en la Edad Media. En la época de la Santa y Sagrada Inquisición, a una mamá que torturaba de esa manera a un niño, la sentaban esos curas en una silla con pos para que no se quedara dormida. Le echaban aceite caliente en las manos para que no le volviera a pegar a los niños. La amarraban al potro y le estiraban los brazos y piernas hasta romper los huesos. Podemos hacer eso con tu mamá, pero ¿dónde vamos a encontrar curas de la Inquisición a estas alturas? Podemos también hacer la fogata y la quemamos viva, invitamos a todos los vecinos, pero eso contamina el aire y necesita mucha leña. En la época de los indios Sioux, Cherokees, Navajos, Pieles Rojas, a una mamá que hacía eso con un niño, la amarraban de la cola de un caballo salvaje, mientras el caballo la arrastraba por toda la pradera polvorienta, los indios le lanzaban flechas. ¿Pero dónde vamos a encontrar caballos salvajes a estas alturas? Indios, Cherokees, Apaches. Lo mejor es perdonarla. También le pegaba a mi Salimos papá. más fácil. Imagino, no, es que no estaba bien de la cabeza. Usted sabe que no. Y además, acostumbrada a pelear con tu papá, ya todo eso como tan natural, dar golpes, regañar, gritar. Imagínate, practicando todas las semanas. Ya era mucha la experiencia que tenía. Ya era todo un experto. Entonces mi papá se iba la que hace al maestro. y no volvía. Y me daba mucho miedo Entonces la porque perdonamos. me sentía abandonado, en manos de una loca, porque realmente yo pensaba lo mismo cuando estaba niño. No, yo me fui de mi casa como 3 veces niño. Por porque fin, yo le decía yo a mi quería papá, decir eso, pero no me atrevía. está loco, Ya estamos o sea, de acuerdo. yo no puedo seguir viviendo acá, corro peligro. Sí, claro. Sí, ahí te doy toda la razón, toda. Entonces perdonamos a la loca. Es mejor perdonar a la loca que quemarla viva ahí en la manga porque contaminamos mucho el aire. Entonces perdonémosla. Ya en las neuronas donde estaba la loca, coloca algo bonito, elevando cometas, o subido a un árbol, o bajándote en la quebrada, o una noche oscura llena de estrellas, un arcoíris luminoso de colores, o haciendo avioncitos de papel, o jugando trompo, o canicas, o jugando al escondite, o pelota golosa, o que pasó el rey Yo que ha de también pasar. tengo recuerdos bonitos con mi mamá, porque no todo el Entonces tiempo coloca estaba cosas quietada. bonitas para un niño. Recuerdo que me gustaba mucho armar el pesebre con ella, Colócalos. porque era muy creativa. Me gustaba. Entonces ahora con esos momentos de pesebre, disfrute esos recuerdos, siéntelos. Y mientras recuerdas esos momentos tan bonitos, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. 1, 2, otro momento.
3, Después de tanto tiempo 4, que mi madre me 5. pegaba muy fuerte, porque mi mamá nos pegaba inclusive con palos. eh, Alguna vez llegué del colegio decidido a matarme, porque, porque mi papá no vivía con nosotros y mi única compañera era mi mamá, pero mi mamá era muy agresiva, entonces yo me sentía desdichado. Y yo dije, ¿qué sentido tiene vivir así si yo me esfuerzo mucho en el colegio, en todo lo que hago, pero siempre mi mamá me pega demasiado y siento que no soy bueno en nada, no sirvo para nada, desde que mi mamá me castigue tanto es que soy muy malo en lo que hago y me siento muy triste. Entonces alguna vez me intenté matar. Supongamos que lo hubieras hecho. Vamos imaginativamente a hacer un suponcio virtual. Vamos a suponer que sí, que te lograste matar. Ya no vas a poder volver a ver las montañas, ni las estrellas en la noche, ni el arco iris después de la lluvia. No vas a poder volver los cisnes en el lago, ni los mares. No vas a poder volver a ver nunca un amanecer, los pájaros cantando, las mariposas de colores volando por el jardín, ni las abejas recolectando el polen y el néctar. Nunca más podrás ver eso. Ni recibir un beso de una chica. Nunca, nunca, ya no. Terminó. Pero puedes cambiar de opinión y es posible que el universo te permita volver a la vida otra vez para disfrutar el atardecer, la orilla del mar, las olas, la música del cancionero, los abrazos de los seres queridos, la risa de un niño. Sí, sin lugar a dudas. Si el universo te permite volver a la vida, ¿volverías? Vuelve, vuelve otra vez a la vida. Pero vuelve ahora sí con una actitud diferente, positiva, optimista, a disfrutar cada instante, disfrutar que estás vivo. Porque ya dentro de 49 años no lo vas a estar. Ya dentro de 49 años todo termina. Entonces aprovecha esos 49 que te faltan. Que seas el cuarentón más feliz de todos los cuarentones. Ahora ve profundo a otro momento de tu vida. Puede ser un momento con la madrina de Elfa Bueno, yo, o con el tío Elkin. mi mamá viajaba mucho, ella me llevaba en muchos de esos viajes y en muchos de esos viajes estaba mi madrina, entonces la pasaba muy bien con ella. Me reía muchísimo, muchísimo, porque era demasiado divertida y era muy... Vamos a hablar con ella, porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el costal con huesos. Eso sí murió, el cuerpo. Pero la madrina no. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente. Y te va a mostrar cómo. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llama tu compañera? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como Adelfa te va a responder a tu mente. Salúdala. Y lo que la tía o madrina Adelfa responda, lo repites para que quede grabado.
Me dio mucho sueño. La vida es sueño, decía Calderón de la Barca. Y otro español, Dante Alighieri, italiano, Dante Alighieri decía, la vida es un teatro. Entonces saluda a la tía, a la madrina Adelfa, y lo que ella responde, lo repites. Juancho, me decía Juancho. Yo soñé anoche que te chocabas. Muy bien. Sí, yo soñé anoche que te chocabas. Todo lo que estés hablando con Y yo le Adelfa lo dije, va ¿en repitiendo. serio? Porque sí me choqué. Y luego se rió porque para ella todo era divertido, hasta un choque. Adelfa, voy a ser de metiche en esta comunicación y te voy a hacer una pregunta que acostumbro. ¿Juan Fernando Se es ríe. inteligente o es tonto? No, ella Y era muy en buena vida se lo conmigo. dijiste o te reías también. Adelfa, tú conoces a Juan Fernando más que yo. Tú que compartiste tiempo de vida con él, ¿qué le aconsejas hoy? Que disfrute la vida. Disfruta la vida. La vida es para reírla. Entonces dígase lo que a usted le hace caso. Disfruta la vida. La vida es para reírla. Dígaselo. ¿Qué otro consejo le das a tu campeón, a tu Juan Fernando? Me decía, camine, vamos allí. Muy bien. Adelfa, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con mujeres. Tiene que ver con Juliana. ¿Qué le aconsejas a tu ahijado? Si se siente bien con ella, bueno, y si no, pues también. Listo. O sea, hablando en términos de fútbol, Adelfa, dejaste el balón en la cancha de tu ahijado. Bueno, te sigo hablando de Juan Fernando con base a lo que él me dijo. A ver qué le aconsejas. Tenía ansiedad. ¿Qué Lo que consideras pasa es tú que que estaba su mamá causando sufrió eso en mucho. Juan Fernando? Ya, eso viene de su mamá. Pues tú puedes cortar hoy ese enlace a Delfa. Allá en las neuronas tú le puedes retirar eso a Juan Fernando. Al fin y al cabo esos son recuerdos bioquímicos enredados en las neuronas. Tú puedes soltar hoy todas esas conexiones. Y esas conexiones tíralas a la basura que no las vamos a necesitar más. Y le haces conexiones neuronales nuevas. Le pones una niñez bien bonita, jugando, subido en los árboles, bañándose en la quebrada, tirando trompo, elevando Él cometas, también tuvo una montando en niñez bonita, lo que bicicleta. pasa es que es muy mimado. Ponle cosas bonitas.
Ay, sí, se lo merece, qué problema hay en mimarlo a se lo merece. Me imagino que usted también lo mimaba o no. Ah, entonces, ¿dónde está el problema? No hay problema. No, más bien retírele esa ansiedad a su campeón. Que ya su campeón no necesita eso. Encuentra que se la estaba causando. Porque en el fondo la ansiedad son temores. Yo sé que él tenía temor a Lucía. Me luce que la cosa era por ahí, por Lucía. Entonces cámbiale todo eso. Retírale todas esas conexiones neuronales que ya no las necesitamos. Y le pones a tu campeón seguridad, confianza, optimismo, alegría. Y le retiras por completo esa ansiedad, esos miedos disfrazados de ansiedad. Y en ese espacio que queda libre le pones cosas bonitas, felices, positivas. Risas de esas que tú tenías en vida. Que tu ahijado también se ría. Déjale su herencia. Ya le cambié todo el alumbrado. ¿Listo, Delfa? Me parece muy bien. Punto siguiente. Depresión. Depresión es acumulación de tristezas. Retírale también todo eso. Son tristezas viejas. Si hubiera alguna tristeza nueva, yo soy el primero que le digo, Juan Fernando, esa tristeza está nueva. Guárdela que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad bien grande y le estrena. Pero que va a estrenar tristezas viejas. Muchas del ayer y algunas del antier. Retírele todo eso. Y en esas conexiones le pone conexiones nuevas de alegría, de felicidad. Póngale cosas bonitas, donde estaban esos alambres de las tristezas. Póngale seguridad, póngale confianza. No le dejen ninguna tristeza de Elfa. No le dejen ninguna depresión. ¿Listo? Que Juancho quedó como nuevo. Bueno, ahora tu Juancho necesita armonizar el sueño. Él quiere sentirse bien en las noches. Que se acuerde de mí. ¿Qué le aconsejas a Juancho? Listo, ya, ya. Si Juancho quiere algo más claro, que le revuelva 1 litro con agua. Punto siguiente. Palpitaciones, pues ya le expliqué a tu Juancho qué era lo que causaba eso. Todo el tiempo me sentía como en situación de peligro. ¿Qué estaba No, ocasionando eso pues en es tu que el Juancho? Lucía sufrió mucho y tenía una relación muy difícil con el papá de Juan. Eso, ya. Entonces aclárale eso a tu Juancho para que ya retire esa sensación. Bueno, tu Juancho quiere saludar al tío Elkin. ¿Está por ahí para que Juancho lo salude? Antes de que Juancho se nos duerma, algo porque está que tu Juancho se nos duerme. Entonces busca a Elkin para que lo salude primero.
encuéntralo. Que sea rapidito, Adelfa, porque está que se nos mete tu Juancho. Yo no me acuerdo quién era Elkin. Ah, si no está por ahí, entonces no. ¿Qué otro consejo le das hoy a tu Juancho, Adelfa? Que no deje de ser tan bueno como siempre ha sido. Eso, grábalo eso en la mente y el corazón. Sigue siendo el mismo bueno que siempre ha sido. Y ponle un genio bien bueno en ese corazón. Un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, excelente. Pero lo guardaba en una lámpara. A tu ahijado le pones uno mejor que el de Aladino. Es en el corazón. Alegre, sonriente, feliz, positivo, optimista, campeón. Alegre. Que sea un genio mucho mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. No, se nos va a dormir tu Juancho. Ponga el pedito a Delfa. Ya le Sí. pusiste uno bien bueno. Ahora, Delfa, hazle una introspección bien completa a tu ahijado para saber si ya está listo o falta algo por cambiar. Él era muy maldadoso y disfrutaba mucho la vida haciendo bromas. Que Siga siga siendo disfrutando la bromista, vida. pero no maldadoso. Como fui tú, alegre todo el tiempo. Entonces ponle mucha alegría a tu campeón. Y déjale las bromas, pero bromas sanas. ¿Algo más, Adelfa, o ya tu campeón está listo? Que siga buscando el amor. Pero primero explícale qué es el amor, Adelfa, porque así a mí no me explican algo que me están diciendo que ayude a encontrar y no me dicen si es amarillo, si es grande, si pesa. Yo como digo, vea, ya lo encontré. No, a mí primero me tienen que definir qué es lo que voy a buscar. ¿Será que tus ahijados sí saben qué es el amor? Para que él sepa cuándo lo encontró. El amor está en todas las cosas. Esa es. Esté en la flor, esté en la abeja, la naturaleza. En el bombero apagando incendios, en el rescatista salvando vidas, en el misionero llevando comida a los niños de Gaza. Todo eso son facetas del amor. O sea que es algo muy grande. Algo más, Adelfa, antes de que se nos duerma tu ahijado. Ya está bien. Entonces te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien positivo, bien alegre, sí o sí.
dale un abrazo bien grande y lo despiertas. Y que esta noche y cada noche cuando se acueste, duerma plácido y profundo hasta el día siguiente. Que se acuerde de ti. Hola campeón, mucho sueño. Pues ya casi está de noche para que se acueste a dormir plácido y profundo. Ya puedes tomar el control de tu mente y de tu cuerpo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ya puedo abrir los ojos. Ya cuando ya usted está por aquí en estas dimensiones. Ay, es que mi madrina era tan bonita, no te imaginas. Eso me hacía reír, pero a carcajadas la cosa más impresionante. ¿Y qué le impide a usted también sabiendo que usted Sí. es el ahijado? Era un ser extraordinario, supremamente generoso. No, una hermosura de persona. Vea, ahora con la persona que estuve antes, me dijo, mi mamá era como mamá gallina, mamá gallina. Y yo le dije, mejor que mamá gallina es ser mejor mamá gallista. Y se quedó pensando, mamá gallina, mamá gallista, ¿cuál es la diferencia? Que la mamá gallina es sobreprotectora, la mamá gallista le toma el pelo a todos y hace reír a todos. No, Usted tampoco ha caído en cuenta. ajá, Usted quema también madera de cayó. gallo. Exacto. Entonces a partir de hoy usted también sea bromista, mamá gallista. Ok. No es que yo soy así. No, Yo yo me mantenía me súper río de la feliz. Yo vida. era, no, y me mantenía haciendo bromas a toda hora. Sí, sí. ¿Y qué se le impide? Volver a empezar, pero A bromas veces la vida sanas. del adulto como que tiene mucha carga. Vea, en las calles hay cantidad de cargas. Hay costales viejos, hay basura, latas, hay botellas de plástico. Uno puede pasar por la vida recogiendo toda esa basura y llevándolo en un costal. O puede pasar por la vida y llamando, vea, los de la basura, aquí hay unas basuras para recoger. De uno depende Ajá, qué actitud ok. asume. Acuérdese, mamá Ok. gallista. Entonces, ¿cómo te Me siento sientes? bien, me siento alegre y me siento alegre y se me vinieron a la mente muchos recuerdos y la verdad me dio mucho sueño, Eso. me dio mucho sueño. Y esta noche le va a dar también. Sí, oye, ya me quedé bostezando. Ay, Uy, ¿qué problema hay? Para eso son los claro, bostezos. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todos los que bostezan. sí, ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones sí, como tú? claro, Bueno, entonces te mando la película dentro de un momento ok, al WhatsApp. Bueno, campeón,
Auf Wiedersehen, o me despido más tranquilamente. Tschüss. Diría que Tschüss. Miss Morgan, pero no sé cuándo nos volvemos a ver. The next time, en inglés. Ah, ok, the next time, ok. I see you later. Goodbye. Nice to meet you. Goodbye. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.